A meternos con lo que fue hoy, yo decía la protesta, me corrigieron varias veces los productores ahí, es decir, es un abrazo, es un intento de visibilizar y a quien vamos a escuchar en un ratito, me decía además es como un intento de avanzar hacia la unidad del sector productivo en este caso, porque hoy se produjo este abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate. El reclamo principal, fundamental, es recuperar al instituto las funciones que tiene el instituto, y para que eso ocurra lo que plantean es que el presidente Javier Milei tiene que nombrar un presidente del directorio del INIM, tiene que cumplir con las resoluciones judiciales que ya le plantean esto. Recordemos que si uno mira un poco el recorrido que ha tenido desde las distintas presentaciones que se han hecho también para proteger, exigir que se recuperen funciones del INIM, aparece una que fue una presentación judicial contra el decreto 7023, que fue lo primero que apareció, y ahí se obtuvo una respuesta favorable porque se suspendió ese capítulo que avanzaba sobre el INIM en particular, y se supone que desde marzo del año pasado, el gobierno nacional estaba obligado a nombrar presidente del INIM. Esto no ocurrió, de hecho lo dijeron varias veces, que eso no iba a pasar. Vamos a comenzar escuchando, porque la mañana de hoy fue como un acto, estuvieron representantes de distintas organizaciones, de agrupaciones que vinculan al sector productivo, al sector de trabajadores. Estaban también son los contratistas de las cuadrillas que llevan a los tareferos justamente a cosechar yerba mate, concejales de varias localidades también, vinculados particularmente al sector yerbatero, algunos intendentes y funcionarios vinculados al área, ¿no? El ministro del Agro, Facundo López Sartori, es uno de los que estuvo ahí también, pero como les decía, yo no lo alcancé. Cuando llegué ya se había ido. Pero bueno, vamos a escuchar algunos de los productores que explicaban un poco por qué sigue siendo un reclamo. Y digo por qué, y era una de las preguntas, porque hay un sector vinculado a el diputado electo Cacho Bárbaro y candidato a diputado nacional, que está impulsando que se genere una opción en la provincia, digamos, una especie de INIM provincial, claro, dice la gente rápidamente, ¿no? Todo este sector de productores siguen reivindicando que la herramienta es el INIM. El INIM actual. Exactamente. Y que hay que defender el INIM, no distraerse con otras cosas. Pero bueno, vamos a empezar escuchando a Luis Andrusisin. Él se presenta ahora como dirigente autoconvocado, como un productor autoconvocado de la zona de Apóstoles. Con él en otros contextos hemos hablado un montón, y buscando un poco las últimas apariciones mediáticas de Andrusisin, fue uno de los productores muy afectados por la sequía. Sí. Casi quiebra, o sea, imagínense, vino la sequía de hace un par de años, ahora también este contexto de crisis del sector. Así que vamos a escucharlo a Andrusisin esta mañana frente al INIM. No es una protesta, sino visibilizar la unión de los productores misioneros. Diría, el misionerismo hoy se junta acá, porque el problema es de todos. ¿Por qué nos juntamos acá? Para revertir la situación del instituto, que hoy quedó acéfalo la silla del presidente, por un capricho del gobierno nacional. Y nosotros lo que reclamamos es eso. ¿Por qué queremos el presidente? Porque una vez que se llegue a obtener eso, podemos debatir un precio para garantizar a los productores, para que tengan un precio digno como corresponde, como era años anteriores. Durante más de 20 años tuvimos un precio
cuando empezamos la cosecha sabíamos cuánto vamos a cobrar. Hoy no sabemos ni cuándo ni en qué momento vamos a cobrar. Así que queremos revertir esa situación y muchas reuniones viajamos, hicimos en Buenos Aires para revertir la situación. Bueno, hoy lamentablemente tenemos que recurrir a la justicia. ¿Sigue siendo el INIM el instrumento más significativo y el que le sirve al productor hoy? Totalmente. Por supuesto con algunas falencias, pero no quiere decir que un vehículo se pinche en la cubierta y que se tenga que tirar el vehículo. Hay que recomponerlo y hay que seguir. ¿Qué queremos hacer eso? Recomponer y seguir, porque es la única garantía que nosotros tenemos para que los productores subsistan. Andrussisen decía unidad de los productores porque también se habló mucho de la fragmentación de muchos productores, de muchos sectores. Exactamente, hay una fragmentación muy grande, pero se lleva en la problemática de los misioneros se lleva el fanatismo y a nosotros no nos sirve a los misioneros el fanatismo. ¿Qué quiere decir el fanatismo? Cuando se lleva las cuestiones partidarias, no porque es partidaria. Es una lucha, necesitamos recuperar. Después cuando recuperemos, bueno, vamos a ver cada uno a su lugarcito y con su corazoncito si lo prefiere. Pero primero tenemos que solucionar esto que es recuperar el instituto. Bueno, ahí Luis Andrussisen, hablando también diciendo esto, ¿no? Porque un factor, lo mencionaban varios de los entrevistados, que de alguna manera conspiró bastante con el proceso de unidad y que ayudó bastante a la fragmentación es la cuestión electoral. Claro. Muchos acompañaron a Javier Milei, otros están atravesados también por las propias disputas del oficialismo provincial y bueno, hay otros que responden o están más cercanos a Cacho Bárbaro también, es decir, como un universo. Por eso decía, juntémonos acá, defendamos y después cada uno con su corazoncito. Sí. También hizo referencia a la necesidad de volver a accionar en la justicia, en el terreno de la justicia. Sí, justamente, porque hoy lo que pasó ahí, Miguel, es que insistieron con una presentación judicial que lo venían trabajando para plantean ellos que cese el incumplimiento de la ley de parte del presidente Javier Milei y nombre un presidente del instituto. Pero ya que hablas de eso y cambiando todo como vengo haciendo, vamos a escucharlo a Federico Podolsky, porque él es, en este caso no es productor, es abogado y es el que hizo la presentación y nos explica un poco sobre la presentación judicial. Si hay mucho ruido, es que ahí había un montón de ruido, así que hay que prestarlo con un poquito de atención. Pero explica de qué se trata esta presentación, que ahí estaban firmando y que una vez que se cumplía eso iban a hacerlo formalmente. Se presenta en un juzgado de Buenos Aires, por eso también lo explica él. Sí, lo que se está por presentar, que se acaba de firmar acá por representantes de asociaciones, de cooperativas, productores a título individual, sindicato único de obreros rurales y tariferos justos de Oberá, es una petición de medida cautelar a los fines que el juez que está investigando el delito de desobediencia judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y usurpación de autoridad, digamos que surgen a partir de la denuncia que se presentó en marzo por parte de la producción, que ese juez dicte esta medida cautelar a los fines de hacer cesar el estado del delito. O sea, mientras se investigan estos delitos, digamos que se dicte el acto administrativo por el cual se designa presidente de la institución, ¿no? Por ahí un fragmentito de lo que decía, había mucho ruido ahí, había una cantidad de productores que estaban como también organizándose para irse ya de la actividad que tuvo como una radio abierta, con intervenciones durante gran parte de la mañana. Ahí estuvieron además el MAM, APAM, estaba Hugo San, Salvador Torres y referentes de varias cooperativas también en esa actividad. Vamos a escuchar ahora, Miguel, a Jorge Kripsuk. Con él venimos hablando también en varias oportunidades. Es uno de los referentes de una flamante asociación
Asociación de Pequeños Productores, nos decían que en estos días le dieron la personería jurídica y estaban como estrenándola, en este caso firmando también este pedido a la justicia para que intimen nuevamente al presidente a cumplir con, a poner, digamos, a nombrar el titular del INIM. Ahí vamos a escucharlo. Soy Jorge Skripsuk, soy de Aristó del Valle, un pequeño productor, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero. ¿Sí? Al salir hace pocos días la personería jurídica, hoy casualmente es el estreno de Impulso como entidad jurídica. Así que bueno, estamos acá pidiendo a través de este escrito al presidente de la Nación, al Poder Ejecutivo, quien le corresponda el nombramiento del presidente del Instituto y la devolución de las facultades del Instituto, bueno, porque vemos que es la única herramienta y la más rápida que nos puede solucionar de alguna manera el problema de la yerba mate. Presentaron un escrito, dice usted. Así es, hoy se va a estar elevando vía virtual, o sea, virtualmente esta medida cautelar, que bueno, confiamos en la justicia, tenemos la esperanza de que esto se vuelva a repetir, que se vuelva a revertir esta situación, y más que nada lo que criticamos por ahí en cuanto a la gestión, nosotros decimos que no estamos en desacuerdo con los controles, las auditorías que se hagan, ¿sí? Ahora, el INIM se autofinancia, no depende de los recursos o de las arcas del Estado Nacional. Por lo tanto, bueno, no habría necesidad de hacer esto, de perjudicarle a miles de familias, productores, tareferos e indirectamente también a los comerciantes. Con esto, al no haber alguna solución inmediata, bueno, se va a producir lo que se venía dando en el 2001, 2002, el gran éxodo rural. Bueno, ahí Jorge Skripsuk y esta reiteración, ¿no? Sí. Que de persistir la crisis, lo que ya conocemos, lo que ellos ya conocen también, ¿no? El éxodo rural, dijo, ¿no? Sí. Y hay que recordar una charla que teníamos acá hace bastante tiempo con Christian Klimben, donde él contaba, más o menos en los días en que había tomado esa decisión. Recordemos, Christian es una persona que viene de una familia de productores, que llegó a ser incluso uno de los dirigentes más activos de APAM en su momento, con una especie de sucesión generacional del grupo de Sand, todos los dirigentes más mayores. Bueno, decidió abandonar la producción y volver al taller con su padre. Sí, de hecho él estaba haciendo hasta servicios para otras chacras, pero bueno, todo eso evidentemente se complicó bastante. Vamos a sumar ahora a Ana Cubilla. Ana es secretaria general del SUOR, que es otro de los sectores sumamente afectados. Yo te preguntaba en un momento, Ana, ¿cómo fue para los y las trabajadoras rurales, tareferos y tareferas, la cosecha? Y bueno, dijo, terrible. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar un fragmentito de lo que decía. Abrazo simbólico al INIM. Contanos un poco qué significa esta medida. Básicamente pedirle a Milei que acate la orden judicial que ya le dijeron que tiene que poner un presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Eso básicamente. Pero también a finalizar. Ya esta semana termina la cosecha, o como mucho la semana que viene, y seguimos con el mismo conflicto, o peor, desde cuando entró Milei, digamos. O sea que hay que avanzar en la lucha y en la unidad. Acá en este abrazo se habló varias veces de unidad, que es lo que hace falta del sector productivo, trabajadores y de toda la sociedad misionera, también como se habló acá, digamos. Así que todo eso, a finalización de cosecha 2025, comenzar nuevamente con la lucha. ¿Qué sectores estuvieron ahí acá? Sector de los trabajadores, organizaciones sociales, gente que realmente sufre la no venta de sus productos en los negocios. Por ejemplo, la señora vende ladrillo y ella vendía 7 camiones de ladrillo por mes en Andresito y ahora vende 1. O sea, es mucha la baja que hay en todo el sector por este problema de la producción más grande de nuestra provincia, que tiene directamente e indirectamente cientos de miles de familias a lo largo y a lo ancho. No hay una sola localidad en nuestra provincia que no tenga yerba o que no se dedique a algo de la yerba, y que eso genere un montón de consumo, un montón de familias que bueno, se quedan sin su sustento. O sea que estuvieron variados, organizaciones de productores, organizaciones de trabajadores,
comercio, como dije, gente común, universidad, organizaciones sociales y un montón de otros que bueno, que no me acuerdo ahora, pero sí que... Bueno, ahí la escuchábamos a Ana Cubilla del SUOR, decíamos un poco también, después aportaba esto de lo difícil para el sector, para tariferos y tariferas, y un dato que ella decía también fuera de aire, ahí hablando con los productores, que lo escuchamos acá en varias entrevistas, es que esta vez los productores en algunos casos se quejaban de la falta de mano de obra, porque antes viste que decían no había mano de obra porque no conseguís a alguien porque prefieren los planes, te decían. Sí. Y ahora lo que están diciendo es que no consiguen porque se están yendo a Brasil. Entonces esa mano de obra que acá no está disponible, entre comillas, porque no la pagan, digamos, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí también contando un poco la situación de este sector. Y para cerrar vamos a escuchar a Julio Petersen. Él también es parte de una de las asociaciones que firmó esta presentación judicial y además él es subsecretario de Yerba de la provincia, sí. Tiene ese cargo en la provincia, hablando un poco de las gestiones que se han hecho como para, entre comillas, recuperar y sostener el INIM. No, en primer lugar, las presentaciones que primero ha hecho el gobernador, después han hecho productores. Ese fallo, la justicia federal salió a favor del INIM, devuelve las potestades del INIM. Después Huitosan, otras asociaciones, ACPIN, también han presentado otra causa federal. Hoy se vuelve a presentar nuevamente una denuncia al incumplimiento del deber público del presidente, como también a la desobediencia a la justicia. Porque al ver un fallo a favor del INIM, el presidente de la Nación debería nombrar un presidente para el INIM para que esto vuelva a funcionar a su normalidad. Sin que el presidente de la Nación nombre oficialmente un presidente, el INIM sigue como acéfalo, con toda la desregulación que tuvo con el DNU 70. Yo creo que hoy está más que claro que el gobierno de la Nación es funcional a la gran industria. Si vos mirás los números del año pasado, prácticamente el sector productivo, pequeño, mediano y grande productor, junto con los trabajadores, hemos perdido más de 150.000 millones de pesos. Este año vamos a superar los 200.000 millones de pesos, con una inflación, con la suba del combustible, con la suba de lo que es abono, fertilizante y demás. El productor está quebrado, ya no puede más. ¿Hasta dónde Milei quiere verle al productor de rodillas? O sea, no podemos seguir. Hoy estamos repartiéndonos pobreza e indigencia con nuestros trabajadores. Además pareciera que es lo que busca, porque no es que no sepa lo que está pasando. Digamos, sabe claritamente, él lo sabe claritamente. Cuando fuimos a Buenos Aires, y no fui una sola vez, fui más de 10 veces a Buenos Aires, estuve con el primer subsecretario, después estuve con el segundo subsecretario, que es Lavasco, Sergio Lavasco. Ellos lo saben clarito cuál es la situación, saben clarito cuál es el problema que estamos pasando, y aún más, lo que más rabia nos da a nosotros, el sector productivo, porque acá le están faltando también la palabra al productor, porque dijeron que el INIM había malversación de fondos. ¿Dónde está la auditoría externa? ¿Dónde está la auditoría interna que realizó el gobierno de la Nación? ¿Dónde está? Nos hicieron pelear entre todos, nos hicieron creer cosas que no tendríamos que ni siquiera desconfiar, porque el INIM tiene 12 directores. Por ahí, Julio Petersen contando un poco esta parte también, ¿no? Fue presidente interino del INIM también. También, ¿no? Claro, cuando renunció al INIM, renunció como presidente interino designado por sus pares, ¿no? Por los otros directores. Bien, y como en todos los otros áreas y demás que el gobierno amenazaba con la auditoría, porque lo planteaba así como una amenaza, después te terminas enterando que no hubo auditoría, que se tomaron decisiones sobre una acusación de que ahí había malversación de fondos en muchas áreas, y el INIM incluido. Esto que decía generó toda una serie de todo un proceso de estigmatización también acerca de cómo funcionaba y demás, pero no avanzó en la auditoría. Y en relación a esta nueva presentación judicial, decíamos, es la tercera que se presenta.
tras el decreto de necesidad y urgencia, el decreto 7023, que le quitó al INIM la facultad de fijar precios para la materia prima, registrar a productores, entre otras funciones. En enero, y acá recuerdan del 2024, la jueza en primera instancia en lo civil y comercial de Posadas, Adriana Fiori, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por asociaciones yerbateros, entre ellos APAM, la Unión de Agricultores de Misiones, esta asociación que también conduce Peterson, que se llama ACPIN, la Asociación Chimiray, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Casa de la Familia Yerbatera, el Centro Agrario Yerbatero Argentino, la Asociación Civil Agrícola, Ganadera, Forestal de la Zona Sur, eran las que impulsaron esa primera denuncia, y en esa resolución de enero del 2024 se dispuso suspender los efectos del DNU 7023 que avanzaban en el proceso de desregulación. Y después fueron otras presentaciones también, hasta esta última, que se presenta hoy con el acompañamiento también de muchas de estas organizaciones que estuvieron presentes hoy en frente del INIM. Bien, 15:58, agitada la mañana, ¿no? Veremos cómo resulta toda esta movida. Y sí. Hay como varios frentes, el judicial, el político. Y el judicial hasta ahora también, lo que planteaban ahí, Miguel, es que no hay... No hay costos de no cumplir, por no haber cumplido todas las... porque no es la primera vez, fíjate, es la tercera vez que están llegando. Ya hay una denuncia penal también que se presentó, lo presentaron un grupo de productores en la ciudad de Oberá. Esa denuncia penal después terminó recayendo en los tribunales de Comodoro Pi, como nos dicen, o sea, está ahí como tramitándose. Pero, entre tanto, tenés más de 1 año y medio de haberse tomado esta medida de enero del 2024 y no hay director, no hay presidente del directorio del INIM. Esa es la realidad, digamos. 15:59. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina, transmite LRH 301, FM Universidad. 98.7 MHz, con estudios centrales en Avenida Fernando Elías Llamosas, 9558. El amor nos conecta, y veces amor, y veces amor, más amor menos odio. IBES nos conecta al amor. Las hemos caminado tantas veces y otras tantas nos han preguntado por ellas. Pero, ¿quiénes fueron esas personas que hoy son calles de nuestra ciudad? Conozcamos a estas calles con historia. Guido Spano. Esta calle de Posadas está en el barrio Villa Bloset, tradicional barrio de la ciudad capital de la provincia de Misiones. Su nombre completo era Carlos Rufino Pedro Ángel Luis Guido Spano. Fue hijo del general Tomás Guido, militar de las guerras de la Independencia y amigo de José de San Martín y de María del Pilar Spano y Ceballos. El 15 de abril de 1866 publicó un folleto de 114 páginas a través del cual daba rotunda oposición a la guerra contra el Paraguay, así como otros ilustres de la época, Juan Bautista Alberdi, José Hernández, lo que causó que fuese preso por orden de Bartolomé Mitre el 26 de julio de 1866. Falleció en Buenos Aires el 25 de julio de 1918 y fue enterrado en el cementerio de La Recoleta. ...63 radios de universidades nacionales de todo el país. Cientos de personas trabajando en una comunicación federal y democrática. Atravesando regiones, climas y geografías. Nuestras voces dicen y escuchan. Piensan. Sueñan. Transforman. Debaten. Interpelan. Incluyen. Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
El presidente cree que la universidad es el radicalismo más la izquierda parlamentaria. Y esta idea de la universidad es desconocer que hay decenas de miles de alumnos que tienen en la universidad, en una sociedad a la cual en la política no le aporta ningún futuro. La última imagen de futuro posible en alguna dirección es la universidad. Y atacar esto es constituir un antagonista político que hasta este momento no existía. Alejandro Horowitz, ensayista, periodista, doctor en ciencias sociales y profesor universitario argentino. FM Universidad. Lucha y compromiso por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía. FM Universidad, la 98.7. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Franela china de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. Sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Franela china de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo.